Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y mostrarán grandes señales y prodigios, para así engañar, de ser posible, aún a los escogidos. ¿Es posible engañar a los hijos de Dios con señales y prodigios? ¿Cómo identificar a los falsos maestros, las falsas enseñanzas? ¿Cómo comprobar que estamos en la verdad? Con este preámbulo damos la bienvenida a usted que nos acompaña en el día de hoy y le doy la bienvenida a muy buena compañía que tenemos en el programa, tanto Miguel Núñez, nuestro coconductor, como el pastor Sugel Michelén, pastor por 25 años y conocido ya en la prensa dominicana también, hemos visto sus artículos, y un señor de muchos años de estudio de la Biblia, ¿no? Bienvenidos sean. Gracias, Patricia, y gracias, Miguel, por darme la oportunidad de compartir este tiempo. Bueno, gracias a ti, Sugel, por venir. Y Patricia, qué bueno que podemos una vez más conversar algo que es de suma importancia para el pueblo de Dios y aún para el mundo secular. Así es, Respuesta se ha comprometido con la presentación de la verdad y, de hecho, el eslogan de nuestro programa es verdades absolutas para un mundo relativo. En ese sentido, los temas que hemos tratado y presentado aquí siempre ha sido con el ánimo de poder analizar y evaluar qué impacto están teniendo las enseñanzas académicas, científicas que estamos recibiendo como sociedad, qué impacto estamos recibiendo como sociedad de los planteamientos que aún los medios de comunicación nos están presentando. Y de ahí que el sábado 27 de enero de este año, Respuestas responsablemente firmó un comunicado que fue publicado en la prensa local y titulado "A propósito de la visita del ministro Benny Hinn", donde se citaban tanto las declaraciones de sus enseñanzas como unas citas bíblicas que llamaban a reflexión acerca de esto. Miguel, el comunicado lo publicó Integridad y Sabiduría como presidente de esta institución. ¿Cómo explicas el que se haya hecho de esta forma tan pública, contrario a lo que hemos hecho en otras ocasiones? Patricia, yo creo que el que me conoce sabe que yo no soy una persona controversial. No nos gustan las controversias, no nos gustan estar involucrados en este tipo de cosas. Sin embargo, yo creo que cuando el evangelio está en juego, cuando la verdad y la preservación de esa verdad se ve amenazada, no nos queda otro lugar, otro rol que tomar, que no sea levantar el estándar, independientemente del costo que eso pueda tener. Y yo quiero desde el principio hacer una salvedad. No es lo mismo, Patricia, que en mi falibilidad humana yo esté estudiando la Biblia y haya cometido un error de interpretación que alguien con más experiencia tenga que aclararme, a que un día yo me pare en un púlpito y diga que bajo unción del Espíritu Santo yo estoy recibiendo nueva revelación contraria a lo que ya está plasmado en la palabra de Dios. Esas dos cosas son totalmente diferentes, y a ese tipo de cosas que queremos llamar la atención. Pastor Michelén, ¿usted cree que esta forma de actuar, el hacer denuncias, hace daño a la iglesia? Mira, Patricia, nuestro llamado primordial como ministros del Evangelio es proclamar la verdad de Dios revelada en su palabra. En ese sentido, nuestro énfasis primordial debe ser el de proclamar, explicar y aplicar la verdad de Dios. Pero es imposible hacer esto sin rebatir al mismo tiempo los errores que se le oponen a esa verdad. Una de las responsabilidades de los pastores, dice la Escritura, es que nosotros tenemos que ser retenedores de la palabra fiel, dice Pablo en Tito 1:9, y ser capaces de rebatir a los que contradicen. Las falsas doctrinas son una realidad, la palabra de Dios habla acerca de esto, y nosotros tenemos una responsabilidad frente a ellas. Exacto, frente al pueblo de Dios y frente al mundo en sentido general. Sin embargo, recibimos una nota de la prensa donde dice este señor: no se trata de señalar, sino de llevar el evangelio, el verdadero, al mundo, y cuando un hermano cae, la iglesia debe acompañarlo y ayudarlo a levantarse. Y en este caso hacen alusión de que Benny Hinn ha hecho declaraciones públicas donde se ha retractado de enseñanzas
que había hecho primeramente. Bueno, mira, dos observaciones. Una cosa, ¿qué sucede si yo golpeo a mi esposa una vez y pido perdón? La golpeo otra vez y pido perdón. Y de forma reiterativa incurro en lo mismo. Llega un momento en que yo pierdo credibilidad y ella ni nadie me cree. Y con relación al comentario, ¿verdad?, que se nos envió y lo recibimos muy bien, para eso estamos abiertos, pero yo quiero que el pueblo entienda, el pueblo cristiano y el pueblo secular, que nosotros hemos sido llamados por la palabra a contender ardientemente, dice Judas 3, precisamente por la verdad que se le ha delegado a los santos que hemos recibido. Oye las dos palabras, contender y ardientemente. ¿Te das cuenta de cuál es nuestro llamado entonces? Pero la pregunta es, ¿qué es más dañino? ¿Es más dañino permanecer callados o denunciar lo que estamos viendo? ¿Dejar que el pueblo crea lo que oye o lo que quiere oír? Pastor Sugel, ¿qué opina de esto? Como decía Miguel al principio, nosotros no debemos ser amantes de la controversia ni desear ofender a nadie. Pero sería una falta de amor y una falta de responsabilidad no denunciar públicamente las falsas enseñanzas. Me llama la atención cómo en 2 Timoteo 4, 14 y 15 el apóstol Pablo cita por nombre a un tal Alejandro que se había opuesto fuertemente a las enseñanzas apostólicas. Las falsas doctrinas no son un juego. En Romanos, ni son nuevas. En Romanos capítulo 16, los versículos 17 y 18, Pablo dice, os ruego, hermanos, es un ruego, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de las doctrinas que vosotros habéis aprendido y que os apartéis de ellos. Tenemos esta cita aquí en pantalla para poder revisarla. Y noten cómo en esa cita, al final, Pablo habla de que estas personas vienen con palabras hermosas, con lisonjas y engañan a los incautos. Sí, dice, porque los tales son esclavos no de Cristo nuestro Señor, sino de sus propios apetitos y por medio de palabras suaves y lisonjeras engañan los corazones de los ingenuos. Bueno, Patricia, la razón por la que, como decía el pastor Michelén, nosotros no podemos permitir este tipo de cosas, el cristiano no debe. Una buena ilustración es esta: si tú tienes grietas en la zapata de un edificio, tú no puedes permitir que eso continúe. Eso pone en riesgo a las personas que habitan en el edificio o que trabajan en el edificio. Eso es exactamente lo que son malas enseñanzas, grietas en lo que es la columna vertebral que sostiene la fe cristiana. O sea que permanecer callado va a tener también un costo, va a tener un precio. Muy alto. ¿No encuentra esto también usted, Pastor Sugel? Mira, si la doctrina es errónea, el resultado será dañino, independientemente del bienestar inicial que las personas que reciben estas enseñanzas experimentan. Dice Pablo en 1 Corintios 15, 33, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Y Pablo no estaba hablando allí de moral y cívica. Él lo dice en el contexto de personas, de falsos maestros que estaban enseñando falsas doctrinas en la iglesia de Corinto, diciendo que la resurrección era un mito. Y Pablo entendía que atacar la doctrina de la resurrección en la iglesia iba a traer como consecuencia una conducta cristiana equivocada. Así es. Entonces, ambos estoy escuchando que hablan de doctrina y quizás muchos que nos están viendo no entienden qué significa, qué abarca lo que es la doctrina. ¿Es la Biblia la doctrina? ¿Incluye otras cosas, otras interpretaciones? Bueno, mira, la palabra doctrina en el griego es didascalia, traducida a veces como enseñanza y muchas veces como doctrina propiamente dicha. De manera que cuando tú oyes a alguien que te dice, mira, no me hable de doctrina, yo solamente quiero a Jesús, solamente háblame de Jesús, esa persona no entiende lo que es la palabra doctrina, porque cada vez que tú hablas algo de Jesús, el simple hecho de decir Jesús es el Salvador del mundo, es una doctrina. O Jesús es amor. Claro, si tú no quieres hablar de doctrina, no puedes hablar de Jesús. ¿Te das cuenta entonces que esto es sumamente serio? O sea, ambos han dado importancia capital a la doctrina dentro del pueblo de Dios. Sin embargo, dentro del pueblo cristiano, no todos los grupos le dan esa importancia. Y de hecho, me pregunto hasta qué punto no es que hay un llamado distinto para ciertos grupos. Se pueden preguntar mucho si es que hay un grupo determinado que está llamado a ser más académicos, más profesores, más maestros de las doctrinas, y otro grupo que vive conforme a otro llamado. No, cuando tú revisas la palabra, tú te das cuenta que el llamado a escudriñar las Escrituras es para todo el mundo. De hecho, si hay algo que a mí me llama la atención, es como en Hechos 17,
17, el apóstol Pablo está aplaudiendo a aquellos que son de Berea, y él decía entonces que eran más nobles que aquellos de Tesalónica, porque día a día escudriñaban las Escrituras, escucha ahora Patricia, para ver si lo que nosotros estamos enseñando es cierto. Y eso es lo que nosotros quisiéramos hacer, que todo el mundo pueda escudriñar las Escrituras para ver si lo que el pastor Sugel hoy, el pastor Miguel hoy, Benijín mañana, si lo que ellos están enseñando es cierto, porque ese es el parámetro, ese es el patrón. Conforme a lo que dice la Biblia. Correcto. Yo creo que con relación a, tú decías, no todo el mundo le da la misma importancia. Yo creo que ha habido dos problemas, lamentablemente. Uno, yo creo que por una parte hay un grupo que no se ha percatado de la importancia, ¿verdad?, no tiene suficiente apreciación por lo que es la doctrina bíblica. Y dos, no ha entendido las implicaciones de no tener una doctrina bíblica correcta. En despegarse de ella. Claro, cuando esas dos cosas se combinan, entonces tú tienes una falta de desinterés, o un desinterés, mejor dicho, por la presencia de doctrina en tu vida y en la iglesia en la que estás. Un ejemplo de esto lo podemos poner en cuanto a... traerlo quizás más contemporáneo, cuando podemos apreciar ya lo que son ejemplos de despegarnos de doctrina al día de hoy. Pensemos, por ejemplo, en el impacto que puede tener en un creyente sincero abrazar la doctrina de Benijín sobre la enfermedad. Según Benijín, y aquí voy a citar Patricia y Miguel textualmente lo que él dice, la enfermedad no tiene nada que ver con ninguno de nosotros, no tiene cabida en el cuerpo de Cristo. Y luego Benijín añade, eso quiere decir, para que no haya dudas, que no podemos tener ni un dolor de cabeza, ni problema de sinusitis, ni aún un dolor de muelas, nada, ninguna enfermedad puede atravesarse en nuestro camino. Yo me pregunto, ¿cuánta confusión e inquietud puede eso causar, generar en un creyente sincero que enferme? Él nunca se habrá enfermado nunca. Bueno, no lo sé, pero este creyente va a estar pensando que la enfermedad fue el producto de un pecado o que tal vez Dios no lo está amando, Dios no lo ama. Sin embargo, la Biblia enseña que los creyentes no están exentos del dolor y de la enfermedad. Más bien nosotros vemos en las Escrituras casos de creyentes fieles que tuvieron muchas aflicciones físicas. El caso de Job es el caso más conocido, pero nosotros tenemos también el caso de Pablo. Dice en Gálatas capítulo 4, versículo 13, que fue por causa de una enfermedad que él predicó el evangelio en Galacia al principio. O sea, que eso incluso sirvió para algo bueno. No, y en otros casos. Nosotros tenemos también el caso de Epafrodito. Dice en Filipenses 2, 25 en adelante, que por la obra de Dios enfermó casi a punto de morir. Por la obra de Dios, no por un pecado. Así es. A Timoteo, Pablo le dice, toma vino y no agua, porque el agua era muy contaminada en Palestina en aquellos días, por causa de tu estómago y de tus frecuentes enfermedades. O sea, que no son exclusivas de un pecador, sino que al creyente también vemos en la Biblia que pueden darle enfermedad y de algo nos vamos a morir todos, ¿no? Claro, te das cuenta entonces que esas enseñanzas doctrinales tienen sus implicaciones prácticas en el día a día. De ahí que Pablo le dice a Timoteo, en 1 Timoteo 4:16, le dice lo siguiente, cuídate de ti mismo y de la enseñanza. La palabra ahí es didascalia, de la doctrina. Preserva en estas cosas. Haciéndolo asegurarás entonces la salvación, tanto para ti mismo como para los que te escuchan. Una mala doctrina en una persona que no tiene salvación lo va a llevar a creer que Dios le ha salvado, y se va a morir pensando que va a entrar al reino de los cielos. Estas son cosas muy serias. La pregunta de mucha de nuestra teleaudiencia es ¿cómo saber distinguir entre un predicador genuino y uno que está enseñando falsas doctrinas, que es un falso maestro? Sobre todo cuando ambos están parados en un podio mencionando el nombre de Jesús, citando versos de la Biblia bajo todo lo que son las características desde fuera de un cristiano, bajo esa cobertura, digamos. Un falso maestro, por definición, es alguien que enseña falsas doctrinas. Por lo tanto, un maestro verdadero se conoce por su fidelidad a la enseñanza de las doctrinas bíblicas, de la palabra de Dios. Lo que distingue al verdadero maestro no es el hecho de que sea capaz de hacer obras prodigiosas, milagros, señales. Sí, porque no solamente están usando la Biblia, sino que están haciendo uso de grandes, haciendo demostraciones de señales y prodigios, como dice. Sin embargo, en el Nuevo Testamento se insiste una y otra vez a los creyentes que no tomen esas cosas como señales de veracidad o de fidelidad.
El Señor Jesucristo dice en Mateo 24 que los falsos maestros, los falsos profetas, harán grandes señales y prodigios. Así es. Precisamente por eso son tan peligrosos, porque muchos pueden confundirse al verlos hacer obras tan extraordinarias. El Señor Jesucristo fue muy explícito en señalar que no son esos los frutos que nosotros debemos buscar a la hora de evaluar a un predicador o a un maestro de la verdad. En Mateo 7, cuando el Señor dice guardaos de los falsos profetas, dice por sus frutos los conoceréis. La pregunta es, ¿cuáles frutos? Bueno, en el versículo 21 en adelante dice el Señor, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y ahora noten, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros, y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. O sea que ellos estaban equivocados también, en cierto modo, esos mismos falsos maestros, porque lo hacían en el nombre de Jesús, pero no eran realmente genuinos. Sí, no era en el nombre de Buda, no era en el nombre de Mahoma. Sin embargo, ¿qué los distinguía? Dice, el que hace la voluntad de mi Padre. Ahí es que está el kit del asunto. Y Cristo ni siquiera contiende con ellos y no les dice, no lo hicieron en mi nombre. No, ellos lo hicieron en su nombre. Pero Él nunca los conoció, nunca los reconoció, no estaban con su poder. Ciertamente no es nuestra intención enfocarnos en una persona, sino buscar los principios que pueden equipar a cualquier televidente que nos está viendo para evaluar, para poder discernir quiénes están siendo consistentes con esa voluntad de Dios que decían, que citaban ahora mismo. ¿De dónde vienen estos líderes? Quizás enseñarlos a evaluar qué motivación pueden tener las enseñanzas que ellos están promoviendo. ¿Qué persiguen con ella? ¿Qué impacto va a tener en sus vidas el seguir esas enseñanzas? ¿Pudiéramos sacar una serie de principios? Sí, yo creo que sí. Yo creo que la palabra nos habla de eso y luego lo hemos visto en la práctica. Por un lado, tú tienes que enseñan doctrinas falsas, como ya Sugel hacía la mención. Por otro lado, hay predicciones que hacen que luego no se cumplen. Y yo creo que eso es importante porque hay muchas predicciones hechas, no solamente por Benny Hinn, por muchos otros de los llamados profetas de hoy en día, y que nadie le da seguimiento, que no se cumple. Pero aún, Patricia, se cumpliera una predicción, porque tenemos el caso de Balaam incluso, que en un momento dado predice y profetizó, y sin embargo es catalogado posteriormente por Pedro en su segunda carta como alguien que se ha ido detrás de la avaricia, detrás del dinero, por el amor al dinero. Tienes un falso profeta, de manera que si tienes una profecía X, Anás, el sumo sacerdote, profetizó que ese año moriría un hombre por todo el pueblo, y sin embargo no lo hizo porque era un sacerdote verdadero de Dios. Pero si tú tienes esa persona y entonces le acompañan enseñanzas herejes, pues obviamente eso es otra característica de cómo un falso profeta pudiera lucir. El énfasis en el dinero. Tienes a Balaam ahí. Bueno, hoy en día hay muchos énfasis también en lo que es esta parte del dinero. Y nosotros sabemos, de hecho, lamentablemente, ahora mismo en nuestro país, una de las cosas en la que Benny Hinn hizo énfasis fue lo que el $1.000.000 que esta campaña le había costado y cómo la gente tenía que venir a ofrendar. Pero aún peor, Patricia, en Nigeria, la cadena BBC de Londres reportó, una cadena secular, no cristiana, reportó, ¿verdad? Y tenemos en pantalla incluso parte del reporte. En el año 2005, junio de 2005, a Benny Hinn se le había asegurado en Nigeria que iban a participar 6 millones de personas por los promotores de este evento. En una campaña evangelística, una cruzada. Entonces resulta que el primer día van unas 300.000 personas, el segundo día 300.000 personas y más o menos el mismo público el tercer día, y ese era el último día. Menos de 1 millón de personas cuando se le había prometido 6 millones. Él comienza la tercera noche airado diciendo eso, que hay $4 millones que se han ido a pique. Y entonces, que se perdieron, porque yo invertí esta cantidad de dinero y a mí me aseguraron que este era el número de personas que iban a venir y nada similar a eso ha ocurrido. Ese reporte de la BBC del año 2005, bastante reciente, correcto, que pueden acceder a él en la pantalla, pueden ver también lo que es la dirección donde está el artículo completo. Correcto. Entonces te das cuenta que el énfasis en el dinero es parte de cómo lucen estos falsos maestros. Hay un Jesús distorsionado, la presentación de Jesús no es correspondiente a la palabra de Dios. Muchas veces hay una demostración y un alarde de poder también, y son muy controladores de sus audiencias y de sus seguidores.
Y ahí eso te da una idea más o menos del perfil de uno de ellos. Mencionas, Miguel, un artículo de la BBC, pero otros medios seculares también han ido y se han percatado de este fenómeno de estas personas, de estos líderes, y han ido tras sus pisadas. Y muchos se pueden preguntar qué han encontrado, qué han investigado, a qué conclusiones han llegado. ¿Qué están enseñando estas personas? ¿Están siendo consistentes no solamente con las enseñanzas, sino consigo mismos? ¿Están siendo congruentes con lo que ellos predican? Acompáñenos a ver en paralelo. No es la voluntad de Dios que sus hijos sean pobres. Probablemente esta afirmación la ha escuchado en repetidas ocasiones. Quizás hasta suene bíblico para usted. Y es que hoy en día cada vez es más frecuente escuchar a evangelistas en la radio y en la televisión proclamar que Dios desea que los cristianos sean exitosos en todas las áreas de su vida, especialmente en el área de las finanzas, y enseñando que la prosperidad económica y el éxito en los negocios son una evidencia del favor de Dios. Pero ¿quiénes son las personas que proclaman este evangelio? ¿Y qué hay detrás de sus vidas? Aparentemente estas preguntas son las mismas que el mundo secular se ha estado formulando en los últimos años, hasta el punto de investigar y documentar de manera fehaciente el estilo de vida de estos predicadores, los cuales al ser examinados definitivamente dejan mucho que pensar. Es el caso, por ejemplo, del pastor Benny Hinn, quien fue investigado por la cadena de televisión NBC, colocando en evidencia pública el mal uso de las finanzas que rodean su ministerio. Excentricidades como estadías en suites presidenciales de hoteles 5 estrellas, una mansión que en la actualidad cuesta aproximadamente $10 millones, vehículos de lujo, un jet privado, compras en las tiendas más reconocidas del mundo, entre otras cosas. Todo esto despertó la curiosidad de muchos por conocer qué hay realmente detrás de la vida de este evangelista. As it may, Benny Hinn does manage to live very well. His home is this mansion overlooking the Pacific Ocean, built and paid for by his ministry. According to building records, it has 7 bedrooms, 8 bathrooms, and more than 7,000 square feet of living space. According to area realtors today, it's worth about $10 million. After crusades in Russia and Sweden in July of 2003, Pastor Benny apparently didn't get on his private jet, fly west, and go home. Instead, he flew from Sweden south to Italy, then back north to England, with an entourage that included his son, his daughter, and her fiancé. There were expensive meals, like this one for more than $900 in Italy, and one at this Lebanese restaurant in London for more than $1,700. And check out these hotel bills. In Italy, transportation charges of more than $6,000. In London, another $6,000 for incidentals, such as chauffeur services and in-room tea. The documents also list tips. In 3 days, more than $4,500 worth, including $1,000 to a concierge and another $1,000 to a desk manager. And then there were Pastor Benny's hotel rooms. In London, the documents show, Hinn stayed at the exclusive Lanesborough Hotel. The hotel confirmed for us it was Suite 210 and told us that they never discount rooms. The going rate, the hotel says, more than $3,000 a night. And then there was Pastor Benny's hotel room in Milan. According to the expense documents, room 1001. The hotel confirmed it's the presidential suite. The hotel website says the room is fit for a prince and the largest hotel suite in Europe. Among its 5,400 square feet, 3 bedrooms, a formal dining room, a fireplace, a jacuzzi, a sauna, a Turkish bath, a large terrace with a panoramic view of the city, and a 100-foot-long swimming pool decorated with marble and frescoes. The hotel told us this room rents for more than $10,000 a night. No discounts. Otro evangelista es Joel Osteen, quien es considerado parte del movimiento Palabra de Fe y en la actualidad es el pastor principal de la iglesia más grande de Estados Unidos, Lakewood Church, con una membresía que supera las 30,000 personas. En el 2005, Joel Osteen fue invitado al programa de Larry King en vivo, en la cadena CNN,
donde se negó a afirmar que Jesucristo era la única vía para llegar al cielo, alegando que solo Dios puede juzgar el corazón de las personas y que él mismo no sabía qué pasaba con las personas que no creían en ese mismo Dios. Si tú crees en Dios o no, o si tú no crees en Dios, ¿tú vas al cielo? No importa lo que hayas hecho en tu vida. Bueno, yo no sé, creo que hay un balance en que tú tienes que conocer a Cristo. Yo creo que si tú conoces a Cristo y eres un creyente en Dios, vas a producir buenas obras. Yo creo que es una falacia decir que soy un cristiano y no hago nunca nada para ayudar a las personas. ¿Y qué tal si eres judío o musulmán y no aceptas a Cristo? Tú sabes, yo soy muy cuidadoso de decir quién va y quién no va al cielo. Pienso que Pero si tú crees, tú tienes que creer en Cristo. ¿Están mal los que no creen? Bueno, yo no creo que ellos están mal. Yo creo en esto, en lo que la Biblia y la fe cristiana enseñan. Esto es lo que creo. Pero también yo creo que solo Dios puede juzgar el corazón de una persona. Lo que yo hago es enseñar principios prácticos. Tal vez yo no utilizo la Biblia en mi sermón y yo no me siento mal por eso. Yo solo digo, mira, aquí la idea. Por ejemplo, ayer yo hablé de vivir para dar, que es en eso justamente que debe insistir nuestra vida. Yo lo dije al final, tú sabes que eso es lo mismo que la Biblia dice. La revista estadounidense Time, en su edición del 18 de septiembre del 2006, dedicó su portada a este movimiento. ¿Quiere Dios que tú seas rico? Según el texto, algunas de estas mega iglesias dicen que sí, otras dicen que es una herejía. En una encuesta realizada por la revista Time, 61% de los cristianos creen que Dios quiere que las personas sean prosperadas, mientras que el 31% están de acuerdo con que si tú le das dinero a Dios, Dios te bendecirá con más dinero. Si las posesiones son sinónimo de la aprobación y bendición de parte de Dios y la pobreza, enfermedad y sufrimiento implican su descontento, entonces los verdaderos hijos de Dios ya no se reconocerán por sus frutos espirituales, ni su buen testimonio, sino a través del aumento en sus ingresos y su nivel socioeconómico. Pero Jesucristo mismo nos dio esta verdad profunda. Ninguno puede servir a dos señores, porque aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Impresionante lo que cadenas no religiosas han llegado a investigar y a concluir, ¿no? Así es, Patricia. Yo creo que te das cuenta que en ocasiones parte del problema con el ministro de la palabra o el que no está definido si realmente es un ministro de la palabra de Dios es su falta de compromiso con el estándar. No puedes oír a un ministro de la palabra que se le pregunte que si él piensa que un ateo va al reino de los cielos o un musulmán que no conoce a Cristo que sí va al reino de los cielos y que él diga, llamándose ministro de la palabra, yo no sé. No, tú sabes lo que la palabra dice, tú no quieres comprometerte públicamente con lo que dices y entonces tú estás comprometiendo el estándar. Y entonces te haces cuestionable y te das cuenta. Pierde la confiabilidad. Credibilidad. Necesitamos lo que creemos, vivirlo y proclamarlo. Y cuando se nos pregunte, enseñarlo una vez más. Por otra parte, a mí me preocupa enormemente este asunto del Evangelio de la Prosperidad. Yo sé que ustedes han hecho programas anteriores acerca de ese tema. La Biblia no solamente no le promete a los creyentes que todos van a ser ricos y prósperos, sino que ese mensaje distorsiona el corazón del Evangelio. Dice el Señor, ¿de qué le vale al hombre si ganare el mundo entero y perdiere su alma? Así es. ¿Cuál es la importancia allí? La salvación del alma. Nosotros no descuidamos de ninguna manera la vida terrenal, ni la vida aquí y ahora, pero es indudable que lo que el Evangelio promete no es prosperidad económica, lo que el Evangelio promete es salvación. Y muchas veces, por causa de la verdad, creyentes tienen hasta pérdidas. Así es. Por ser fieles al Señor. Nuestra evaluación aquí de lo que son los falsos maestros, llegamos al punto de que realmente estos falsos maestros son líderes que llenan estadios, que tienen seguidores, que tienen personas del pueblo de Dios escuchándoles, recibiendo sus enseñanzas, que dicen, bueno, yo no tomo todo lo que él dice, yo solamente escucho parte porque no desecho. Estas personas van a sus eventos, participan y tienen experiencias que para ellos son muy reales, incluso experiencias de sanación. Bueno, Patricia, mira, el problema es que tú puedes tener una experiencia, pero tú tienes que evaluar tu experiencia. Entonces, cuando tu experiencia no concuerda con la revelación de la palabra, tú tienes dos opciones. Tú adaptas la palabra, lo cual es un no negociable para nosotros, o tú reinterpretas, revisa tu experiencia para adaptar tu experiencia a lo que la palabra dice. Y lamentablemente eso es lo que mucha gente no está dispuesta a hacer, a revisar su experiencia,
para ver cómo realmente la palabra le ayuda a interpretar la experiencia que ha vivido. Y lo que estamos haciendo es torciendo la palabra para que la palabra concuerde con mi experiencia. Pero participantes de eventos y cruzadas de campaña promovida por estos maestros pueden decir, como esta persona que respondió a nuestra publicación y que decía, yo participé los 3 días de campaña y créanme, no vi nada, ni hablado o hecho discordante con la palabra de Dios. Ahí cabe el que tiene de malo entonces que yo participe de estos eventos, siempre y cuando yo tenga claro cuál es mi posición. Mira, Patricia, para comenzar, un falso maestro no es necesariamente o no está necesariamente hablando falsedad todo el tiempo. Él puede hablar verdad bíblica, pero está salpicada muchas veces entonces de doctrinas falsas o de herejías. Es como que tenga... Herejías, Miguel, antes mencionabas el término también de herejías cuando debemos evaluar lo que son, y vamos a recordar a nuestra audiencia que son aquellas enseñanzas que son contrarias a lo que la palabra de Dios establece. Entendemos esto como la herejía. Así es. Y entonces, mira, yo creo que es importante ver esto que acabo de explicar en una forma ilustrativa. Tú tienes 100 papeletas de $1,000 o de $1,000, como quiera. Y tú tienes, no hay $1,000. Bueno, mil pesos, está bien. Esa ilustración la mantengo y es que es válida. Y entre esas papeletas, pues tú tienes a 300 falsas de 1,000 que tienes, ¿verdad? Entonces tienes 700 verdaderas, o al revés. Bueno, entonces las falsas están pasando juntas con la verdadera, pero al final tú no tienes lo que creía que tenías, y eso es importante. Y algo que había dejado atrás, Patricia, y que quisiera recordar, es que el apóstol Pablo era tan específico con relación a esto de la nueva revelación que pudiera contradecir la palabra, que él decía, mira, aún si nosotros mismos, ya yo he predicado un evangelio, si nosotros regresamos ahora, si aún nosotros mismos o un ángel del cielo os predicare otro evangelio, diferente al que os ha sido predicado, que sea anatema. En otras palabras, si tú tienes la experiencia de que un ángel del cielo baja y te presenta otro evangelio, aún esa experiencia tiene que ser interpretada a la luz de la palabra. Y eso que tuviste, entonces, si verdaderamente fue un ser angelical, dice Pablo, bueno, porque sea anatema. Que ¿Anatema sea? Maldito, que es la expresión. Una maldición sobre esta persona que está predicando falsamente. Esto es serio. Miguel, hay citas que nos dicen realmente que aún que esos falsos maestros van a venir. Es algo como inevitable que el mismo Jesús está diciéndonos que va a suceder. Si es algo inevitable, entonces ¿por qué preocuparnos en hacer las denuncias? ¿No será esto parte del juicio de Dios para el pueblo? Que algunos lo oyen y otros no. O sea, no hay nada que hacer. Bueno, mira, la palabra nos manda, en 1 de Juan 4:1, a examinar los espíritus. No creáis, amados, no creáis a todos los espíritus, probarlo, ponerlo a prueba, examinarlo. ¿Por qué? Porque muchos falsos cristos han venido al mundo y la palabra nos manda entonces a hacer ese trabajo. Pero mira una cita todavía más importante y más contundente. En el libro de Apocalipsis nosotros nos encontramos con a Jesús revisando las iglesias, 7 iglesias originales en Asia Menor. Y le está pasando disciplina, le está revisando. Cuando llega a la iglesia de Éfeso, congratula a la iglesia de Éfeso, pero mira la razón por la que Cristo congratula a la iglesia de Éfeso. Yo conozco tus obras, tu fatiga y tu perseverancia, y que no puedes soportar a los malos, y has sometido a prueba a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. En otras palabras, lo bueno que la iglesia de Éfeso tuvo en esta revisión fue precisamente el trabajo que se tomaron en examinar a aquellos que se llamaron apóstoles y que no lo eran. Y Cristo los aplaude por ese trabajo que hicieron. El punto aquí es la seriedad de las falsas doctrinas, a dónde llevan. El impacto que van a tener. Y aún en personas que están inquietas por su alma, dice el Señor, guardado de los falsos profetas, en Mateo 7 otra vez. Pero ¿en qué contexto lo dice? Precisamente después de haber dicho, entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición. El contexto está en el hecho del llamado a entrar por el reino y no engañarse a sí mismo entrando por un cristianismo fácil, por un cristianismo cómodo, que evade las demandas de la fe, del fruto de la fe y del arrepentimiento. En Jeremías, una de las cosas que él dice de los falsos profetas, en Jeremías 6:14, es que curan con liviandad las heridas del pueblo diciendo paz, paz, cuando no hay paz.
que quieren escuchar, que escuchan lo que quieren escuchar, lo que les resulta cómodo y que les resulta conveniente quizás a su realidad. Es propicio el momento para irnos a un segmento que en el día de hoy cobra muchísima importancia, el segmento de respuestas literarias, porque ¿cómo poder discernir si no estamos edificados? Acompáñenos. Nuestro primer libro en el día de hoy tiene un título muy apropiado y muy preguntado también. ¿Quién eres tú para juzgar? Sí, yo creo que este es un libro excelente, Patricia, porque hay un mal concepto en el pueblo de Dios que se piensa que no podemos juzgar por una mala interpretación de algo que Cristo dijo. Entonces, de ahí la pregunta, ¿quién eres tú para juzgar? Este libro hace un análisis excelente de varios tópicos y, entre otras cosas, dice cuando tú juzgas doctrina, cuando juzgas los falsos profetas, cuando juzga los milagros, cuando juzga el neopaganismo, cuando juzga los espíritus, ángeles y demás. Y tiene una serie de 10, 11 capítulos diferentes acerca de cómo juzgar cada una de esas cosas. De manera que estamos recomendando este libro con mucho interés y con mucho ánimo. El otro es más bien una especie de folleto, si tú quieres, y es algo para el ministro de la palabra. Lo que la Biblia dice, what the Bible says to the minister, al ministro acerca de falsa enseñanza, que él no debe hacer, de que él se debe cuidar. Una autoevaluación incluso a sus propias enseñanzas. Absolutamente, y de hecho el primer capítulo, el primer llamado es a que tú tienes que examinarte de que tú seas genuino. Y esa es la razón por la que estamos recomendando esto para ministros que puedan leer inglés. Lamentablemente no lo tenemos en español, pero yo creo que es sumamente importante. La Biblia advierte no solamente contra falsos maestros, sino que usa la palabra profeta, los falsos profetas. Y la pregunta que tengo aquí es, ¿qué califica, según la Biblia misma, a los falsos profetas, Miguel? Bueno, mira, te vamos a dar una sola cita, una cita que es del Antiguo Testamento, incluso de Deuteronomio. Mira lo que comienza diciendo, Deuteronomio 18, a partir del versículo 20. Pero el profeta que hable con presunción en mi nombre, una palabra, que yo no le haya mandado hablar, o que hable en el nombre de otros dioses, ese profeta morirá. Y si dice en tu corazón, ¿cómo conoceremos la palabra que el Señor no ha hablado? ¿Cómo lo vas a conocer? Si eso que él predica, continúa el próximo versículo diciendo, no se cumple, entonces tú sabrás que el Señor no ha hablado. Y la pena para eso era la muerte. ¿Te das cuenta cómo Dios considera esto sumamente serio? Muchas personas dicen, es que nosotros creemos en la Biblia precisamente. Por Muchos eso es que es tan falsos importante. maestros. Sí, todo el mundo quiere la Biblia en sus manos, pero por eso es tan importante, el hecho de que nosotros conozcamos el cristianismo histórico. La Iglesia no se inventó en el siglo XX ni en el siglo XXI. Tiene 20 siglos de historia, 20 siglos de labores teológicas, donde ha habido definiciones doctrinales que la Iglesia ha hecho. Las sectas falsas generalmente son alérgicas a la historia de la Iglesia. Así es. No quieren saber de la historia de la Iglesia. ¿Por qué? Porque sus doctrinas generalmente son torceduras novedosas. Que quizás en ocasiones se han repetido y vuelven y se resucitan una y otra vez. Se van reinventando, pero son las mismas desviaciones en los mismos puntos en muchas ocasiones. Miguel, ¿quién inviste a un ministro cristiano como profeta, como apóstol? Bueno, mira, para comenzar, cuando Pablo le da a Timoteo los requisitos para formar el liderazgo de la iglesia, le habla de ancianos y le habla de diáconos, básicamente, obispos o pastores, que es básicamente la misma palabra traducida de diferentes maneras, pero no le da requisitos. Le dio los nombres de la estructura, digamos, de la jerarquía. Con la que la iglesia iba a continuar. No le habló de apóstoles, el oficio de apóstol había terminado. Cuando Judas se ahorca, quedó un vacío, por así decirlo, entre los 12. Y Pedro se levanta entre ellos. En Hechos 1 te encuentras ese relato, versículos 21 y 22. Y Pedro comienza a hablar de lo que ellos entendían que los requisitos que debía llenar el sustituto de Judas. Entonces dice, es necesario que de entre los hombres que han estado con nosotros desde el inicio, y luego agrega, y que haya sido testigo ocular de la resurrección. O sea, que tenía que estar desde el inicio y que hubiera sido testigo ocular de Cristo. La idea ahí de estar desde el inicio es que Jesús le hubiese instruido personalmente. Bueno,
tú tienes ahora el caso del apóstol Pablo, ¿verdad? Que viene más atrás. El apóstol Pablo, y sin embargo él no estuvo desde el inicio, él no fue parte de ese grupo de los 12 iniciales. Y esa es la razón por la que Pablo tuvo que defender su apostolado en más de una ocasión, pero él llenó los requisitos. Cuando Pablo se convierte, una de las cosas que él le dice al regresar de su tiempo en Arabia, que aparece en el libro de los Gálatas, precisamente capítulo 1, es que ningún hombre le enseñó al evangelio y que lo que él recibió, lo recibió por revelación de Jesucristo. O sea, Pablo está diciendo, a mí me instruyó la misma persona que instruyó a estos 12. Y en segundo lugar, ¿cómo se convierte Pablo? A través de una aparición del Cristo resucitado. De manera que él fue testigo ocular de ese Cristo y fue enseñado por ese Cristo. Cuando él defiende su apostolado a los Corintios, en 1 Corintios 9, él comienza diciendo, no soy libre. La próxima pregunta que él hace es, no soy apóstol. Y la próxima pregunta es, no he visto al Cristo resucitado, no he visto a Jesucristo, al Señor Jesucristo. En otras palabras, oye, si tú piensas que esto es un requisito, yo lo tengo también. El problema, Miguel, es que algunas personas hoy día dicen haber tenido apariciones y visiones de Jesús. Y haber sido enseñados directamente por Jesús también. Sin embargo, lo que no toman en cuenta es que en 1 Corintios 15, versículos 8 y 9, Pablo dice claramente que él fue el último testigo ocular de la resurrección. Ya no hay más. Así es. Cuando Judas es muerto por Herodes en Hechos capítulo 12, la iglesia no hizo ningún intento para sustituirlo, porque el ministerio apostólico no era permanente. Así es. Pablo dice en Efesios 2:20, los apóstoles pusieron el fundamento de la iglesia. Cualquier persona con un mínimo de entendimiento de lo que es una construcción sabe que el fundamento se echa una vez y para siempre. Así es. Nuestra labor como ministros del Evangelio es construir sobre ese legado apostólico que tenemos en el Nuevo Testamento. Preguntas@respuestastv.org es el correo electrónico donde nos puede hacer llegar sus inquietudes. Acompáñenos a nuestro segmento donde damos respuestas a sus preguntas. La primera pregunta es, ¿cuál es su opinión respecto a los pastores que tienen la unción de soplar y las personas caen al suelo? Ok, yo creo que quizás debemos hacer la diferenciación, Patricia, entre lo que vemos a veces en la palabra de Dios, cuando, por ejemplo, van a apresar a Cristo en el huerto de Getsemaní, que Cristo pregunta, ¿verdad?, ¿a quién buscáis? Y a Jesús de Nazareno, y él dice, yo soy, y se caen al suelo. Cuando Cristo dice, yo soy, inmediatamente todos caen al suelo. Ante una presencia increíble de quien estaba delante de ellos. O quizá la experiencia de Juan en Apocalipsis también, cuando tiene la aparición de Cristo y se caen al suelo. Eso no es el fenómeno que nosotros estamos observando en televisión, donde hay una persona haciendo alarde de poder, tumbando masas enteras de personas en una congregación, simplemente para demostrar el control, el poder que él tiene. Eso es algo relativamente nuevo en la historia de la Iglesia, del siglo XX y parte quizá al final del siglo XIX. Pero eso no es algo que tú ves en la historia de la Iglesia, ni lo ves en esa forma en toda la revelación bíblico de Dios. De manera que no creemos que eso es algo que Dios le haya dado a su pueblo, y mucho menos para hablar del don de soplar. La próxima pregunta dice, ¿por qué hoy día la mayoría de los evangelistas predican más un mensaje de desarrollo económico que de amor por Dios? Bueno, recuerda que Pablo le hablaba a Timoteo de gente que tenía comezón de oído. Tienes una generación altamente hedonista, altamente materialista, a que le hace demanda a los predicadores. Predicadores quieren complacer su audiencia, lamentablemente, y en vez de predicar lo que Dios ha revelado y la dirección de Dios, le están predicando precisamente a la gente que tiene comezón de oído. Una generación materialista que quiere oír acerca del bienestar económico. La mejor forma de tú garantizar una audiencia y seguidores es que tú le prometas bendiciones materialistas a una generación materialista y que al mismo tiempo le prometas salvación. Oye, ¿qué mejor paquete tú puedes tener? Tú vas a garantizar los mejores seguidores y la mayor cantidad de seguidores del mundo. La pregunta es si esos que están predicando el Evangelio de la Prosperidad son verdaderamente ministros de la palabra, y obviamente si son ministros de la palabra no estuvieran predicando el Evangelio de la Prosperidad. Únicamente, no estarían hablando tampoco solamente acerca del dinero constantemente. Claro, Dios ha prosperado individuos, pero eso no es el Evangelio de la Prosperidad, es bendiciones en base a donaciones. Recuerden, amigos, que también pueden acceder a nuestro programa a través de nuestra página de internet www.respuestastv.org y ahí dirigirse al segmento de preguntas donde nos puede hacer llegar sus inquietudes. Llegando ya al cierre de este programa, ¿cómo quisieran concluir este tema?
Cuando Pablo se despedía de los hermanos de Éfeso en Hechos capítulo 20 y luego de haberles advertido acerca de los falsos maestros, Pablo les dice en el versículo 32, ahora os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia entre los santificados. Dios nos guarda por su palabra. Mi exhortación al público es, escudriñen las Escrituras, ella es lámpara a nuestros pies, ella nos guía por camino seguro en medio de un mundo peligroso. Yo creo, Patricia, que es importante recordarle a aquellos que nos han estado siguiendo de la importancia de esta falsa doctrina de los falsos maestros. De hecho, algunos estudiosos, y entre ellos John MacArthur, ha hecho la observación de que este tema de las falsas enseñanzas es tan importante que prácticamente aparece de una u otra manera en cada libro de la Biblia. Eso nos da una idea. Entonces, a manera de conclusión, yo quisiera mencionarte 5, 6, 7 puntos importantes y que representan quizá un llamado incluso, no solamente para el miembro de una iglesia, sino para el ministro de la palabra. Y el primero de ellos es, asegúrate de que eres genuino. Asegúrate de que tú mismo eres genuino. En segundo lugar, guárdate de los que resisten la verdad. Tercero, rechaza las herejías y los falsos maestros. Cuarto, no perviertas el evangelio de Cristo ni prediques otro evangelio. Quinto, no prediques otro Jesús que no sea el predicado por las Escrituras. 6, no enseñes como doctrina de Dios las tradiciones, ideas y mandamientos de hombres. 7, no te dejes llevar por los mitos, especulaciones, fábulas, ideas y doctrinas falsas de hombres. Y finalmente, apártate de las palabras vanas, ciencia y conocimientos falsos. Yo creo que con eso nosotros podemos resumir o concluir nuestro programa con ese llamado y esa advertencia. Muchísimas gracias a ambos por haber compartido este tiempo con nosotros. Gracias por su aporte a lo que es la comunidad que nos está siguiendo y viendo. Gracias una vez más, Patricia y Miguel. Gracias a ti, Sugel, por sacar tiempo, ¿verdad?, de tu ocupación, y gracias de nuevo por estar con nosotros, Patricia, y qué bueno que usted también pudo estar con nosotros. Ojalá que usted pueda escudriñar la palabra y hacer lo mismo que las personas de Berea. Asegúrese que lo que estamos diciendo concuerda con lo que la palabra de Dios dice. A ustedes, amigos, muchísimas gracias por habernos acompañado. Recuerden nuestra página de internet www.respuestastv.org. Será hasta la próxima. Pasen muy buenas.